El noble novohispano y su hacienda embrujada. Leyenda de Hidalgo. Pedro Romero de Terreros, primer conde de Regla, fue un hombre misterioso que, según cuenta una leyenda, le quitó la vida a su hija, y por eso su alma pena en lo que fuera uno de sus inmuebles favoritos, la hacienda de San Miguel Regla. Entre los pasillos del inmueble se escuchan ruidos y de vez en cuando pueden verse figuras espectrales, vestidas a la vieja usanza. Se dice que este hombre no vino rico de España y que fue en la Nueva España donde halló su fortuna, pero también su desgracia. Nació el 10 de junio de 1710 en Cortegana, Huelva, España. Fue el quinto hijo del matrimonio formado por don José Romero y doña Ana de Terreros, perteneciente a una familia de hidalgos rurales. Desde pequeño manifestó capacidades intelectuales y como no podía beneficiarse del mayorazgo familiar, sus padres consideraron que realizara estudios eclesiásticos en la Universidad de Salamanca. Pero su tío, Juan Velázquez de Terreros, prominente ciudadano de Santiago de Querétaro, lo reclamó para que viniera a la Nueva España para que lo ayudara en sus negocios. A los 22 años de edad llegó a la Nueva España. En ese entonces era pobre y no tenía el título de conde. Al llegar con su tío Juan Velázquez de Terreros, asumió el control de los negocios de este, que por cierto, iban en decadencia, y los volvió fructíferos en poco tiempo. Tiempo después falleció su tío, dejándole una pequeña fortuna que invirtió provechosamente en una empresa minera en Real del Monte Hidalgo, donde había escuchado que abundaba el oro y la plata. Ya había ocupado cargos públicos en Querétaro, pero era ambicioso y no dudó en acudir a donde los materiales preciosos saldrían en tropeles. En Real del Monte se hizo socio de José Alejandro Bustamante y Bustillo, quien había conseguido desde 1739 el permiso de explotación de la veta llamada la Vizcaína, de manera conveniente, porque dicen que él lo ayudó a fallecer. Su socio murió dejándole la posesión de la veta. Para tener una idea de su importancia, basta mencionar que fue la única que se explotó durante 60 años del siglo XVIII, y era tan rica que en 1746 se registraron 900 familias de trabajadores asignados a este yacimiento. Desde 1745 Romero de Terreros se hizo notar como benefactor de varios centros religiosos, en particular los conventos y colegios franciscanos. En 1756 se casó con doña María Antonia Micaela y Dávalos Bracamonte, hija legítima del conde de Miravalle, y tuvieron numerosa descendencia: Micaela, Antonia, Ignacia, Juana, Francisco Javier, Dolores y Pedro Ramón. Después de la expulsión de los jesuitas de la Nueva España, compró haciendas. Fundó 3 mayorazgos para dotar a cada uno de sus hijos, aparte de muchos otros bienes. Al fallecer dejó 40 haciendas. Debido a sus ideas y propuestas para promover grandes acciones de índole religiosa, cultural y de beneficencia, se le otorgó en diciembre de 1768, por parte del rey Carlos III, el título nobiliario de conde, y él mismo escogió el título de conde de Santa María de Regla. También nombró a su principal hacienda como San Miguel de Regla, donde se dice espantan, y es que se cree que el conde de Regla, enfurecido de rabia, al ver a su hija Cristina besándose con un simple capataz, blandió su espada contra el hombre, a quien desmembró vivo, para luego degollar a la joven. Al parecer los mandó enterrar en los jardines de la hacienda. Se dijo además que tenía un pacto con el mismísimo diablo, pues la gente no se explicaba cómo un español que llegó sin nada a estas tierras, en poco tiempo se convirtió en un personaje tan importante, al grado de ser reconocido por los reyes de España. Lo único totalmente cierto es que Pedro Romero de Terreros, primer conde de Regla, falleció en el año de 1781, en su real hacienda de San Miguel Regla, Hidalgo, a la edad de 71 años. Sus restos fueron trasladados a Pachuca, en donde por voluntad de él fue enterrado en el altar mayor de la iglesia del convento y colegio de San Francisco, del cual
fue benefactor. Basado en hechos reales, el funeral del hacendado. Era una noche fría. A lo lejos se escuchaban aullar los perros con desesperación, sintiendo quizá la presencia del maligno, o bien, solo ladraban a las pocas personas que pasaban por ahí a estas horas. Era un pueblo solitario, no había llegado la electricidad aún, así que las personas de San Pedro debían iluminarse con velas o lámparas de petróleo. Los caminos eran de tierra, las personas con dinero andaban a caballo, los que no tenían para uno compraban un burro, y los que no tenían para hacerlo andaban a pie. Esa noche se velaba el cuerpo de don Andrés Montalvo, un rico hacendado que abusó por años de su posición. Tenía mucho dinero, y éste le permitía salirse siempre con la suya, pues compraba al único juez del pueblo que existía para que éste no ordenara que lo fusilaran por sus bajezas. Este hombre abusaba de la gente humilde. Mujer que veía y le gustaba, la tomaba por la fuerza. Algunas no se atrevían a denunciarlo ante las autoridades de este pueblo, pues de antemano sabían que no les harían justicia. Además que no querían que se supiera de su pena. A últimas fechas, don Andrés Montalvo parecía que traía el diablo por dentro, pues no se conformaba con esto, sino que ahora les quitaba la vida. Esto comenzó a hacerlo por diversión, pero esta diversión le duró poco, porque la gente, cansada de tantos años de abuso, decidieron ajustar cuentas con él. La gota que derramó el vaso fue el crimen de la partera del pueblo. María había sido llamada de urgencia para ayudar a parir a una mujer, y ella acudió como de costumbre a la casa de la solicitante. Pero ella no iba sola. Llevaba a su bebé recién nacido entre sus brazos. María logró traer con bien a una hermosa niña, y salió de ahí para regresar satisfecha a su casa. Pero don Andrés ya la esperaba. La tomó por la fuerza, y al niño lo arrojó a un lado. Después de satisfacer sus bajas pasiones, le quitó la vida a la partera, y esta vez decidió sepultarla. El bebé de la partera lloraba con desesperación, y este maldito ser tomó a la inocente criatura y la sepultó junto a su madre. Los cubrió con piedras, y se retiró de ahí sonriendo por lo que había hecho. De pronto, unas personas que iban pasando por ahí escucharon el llanto de un bebé. Esto los alertó y se aproximaron a donde lo escucharon. Vieron un montón de piedras y de entre ellas un brazo pequeño asomándose. Los hombres se acercaron y rápidamente lo liberaron. Se dieron cuenta de lo que había pasado. Era horrible, y de antemano sabían quién era el causante. No podían permitir que esto siguiera ocurriendo. Alertaron a toda la población, y los hombres que en alguna ocasión habían sufrido alguna canallada de don Andrés decidieron ponerle fin a este reinado de horror. Tomaron sus machetes, cuchillos, y fueron tras de él. Don Andrés estaba fuera de su hacienda, fumando tranquilamente un cigarro. En cuanto vio a la muchedumbre iracunda, intentó escapar. No había necesidad de preguntar qué era lo que querían. Era obvio, sabía que querían arrancarle la vida, cobrar justicia por su propia mano. Don Andrés no pudo alejarse mucho, ni tiempo le dio de subirse a su caballo. Lo atraparon antes de que llegara a su animal. Lo tomaron prisionero y lo hicieron trizas. La gente de este pueblo hubiera querido revivirlo para volverlo a acribillar, pero esto era imposible. Escupieron su cuerpo inerte en la tierra y se marcharon antes de que llegaran las autoridades o sus familiares a reclamar el cuerpo. Don Andrés, por muy malo que haya sido en vida, merecía un funeral. Esa era la decisión natural de su madre, pues ella sabía que su hijo era la persona más odiada en este lugar, pero no por eso dejaba de ser su retoño, y debía despedirlo como si en vida hubiera sido un buen cristiano. Pidió que el cuerpo se lo llevaran a su casa, un lugar pequeño a comparación de la hacienda de su hijo. No quería que lo velaran allá, pues temía que la gente del pueblo llegara a querer saquearla.
Como era de esperarse, solo los familiares y pocos amigos de don Andrés acudieron a su velorio. Hasta el señor cura se rehusó a ir al velorio para verter agua bendita y pronunciar algunas oraciones. Se disculpó diciendo que tenía que viajar de urgencia a la Ciudad de México para verse al día siguiente con el señor obispo. En realidad, se encerró en su casa parroquial todo ese día. La madre de don Andrés era la única que rezaba con devoción, pidiéndole a Dios que perdonara los pecados mortales de su hijo, al cual no supo educar, al cual no supo orientar para que fuera un hombre de bien. Le había comprado una caja de difunto de su altura, un féretro de madera de pino barnizada. 4 cirios hacían guardia al ataúd. Nadie hizo guardia de honor, nadie quería estar cerca del féretro. Estaban ahí para acompañar, para que la madre de don Andrés no se sintiera sola, pero no porque realmente estuvieran conmovidos por el deceso de este chacal. Las horas transcurrieron, la noche llegó. Los perros aullaban a la distancia, se escuchaban nerviosos. Dentro de la casa de la madre de don Andrés, solo estaba ella y su hijo en el cajón. A eso de las 3 de la madrugada se escuchó a la distancia el galope de muchos caballos. La gente que estaba fuera de la casa miraban para todas partes, tratando de adivinar de dónde venían tantos caballos, pero no se veían por ningún lado. De repente, el sonido se fue haciendo más grande, y entonces vieron que a la distancia se acercaba un corcel negro, cabalgado por un jinete con sombrero. Cuando éste llegó y se bajó del animal, vieron con extrañeza que el rostro no era visible, quizá por la oscuridad de la noche, pero no se le veía su cara. Siempre en penumbras. Vieron todo lo demás, que portaba un traje negro con botonaduras de oro y botas charras. Llegó y no saludó a nadie, se metió de largo, sin perder el tiempo. Todos se preguntaban de quién podría tratarse, porque nadie lo reconoció. Nadie tenía la menor idea de quién podría ser. Se metió a la casa de la madre de don Andrés. La señora seguía adentro, rezando, llorando por el lamentable final de su hijo. Ella solo vio que entró el charro negro y no le dio el pésame. No dijo nada, solo caminó con dirección al ataúd. Se paró a un lado para verlo, y en cuanto él hizo esto, los 4 cirios que estaban alrededor se apagaron cuando una ráfaga de aire frío entró a la habitación. Por un momento todo quedó en penumbras. Los que estaban afuera de la casa sintieron que una ráfaga de aire frío pasó cerca de ellos, como si hubiera sido un remolino. No sabían qué había pasado. Los gritos de la madre de don Andrés comenzaron a escucharse con fuerza. Ella gritando desesperada, con horror diciendo que el diablo se lo había llevado. Los que estaban afuera no entendían lo que estaba pasando. Entraron a la casa de la señora y vieron que ella lloraba con desesperación, sosteniendo una vela entre sus manos. Señalaba la caja de difunto gritando: ¡Se lo llevó el diablo! ¡Se lo llevó el diablo! Los presentes observaron que la caja estaba vacía. ¿Qué fue lo que pasó?, le preguntaban a la señora, y ella no podía responder. No sabía nada, solo decía que el diablo se lo había llevado. Al día siguiente, y quizá para que la gente no supiera de esto, llenaron el ataúd de piedras. Fingieron que el cuerpo de don Andrés estaba ahí adentro y lo llevaron a sepultar al panteón municipal. Esta historia, por increíble que parezca, está basada en hechos reales. El difunto que cumplió su palabra. Dice la conceja que muy cerca de la ciudad vivía una enfermera y partera ejemplar, que conocía su oficio mejor que nadie, además de que lo practicaba con notable amor. Aun en los casos más difíciles, no dejaba de tener la esperanza de encontrar un mejor modo para ayudar. En cierta ocasión fue llamada con apremio para visitar a una pobre señora, esposa de un minero, quien estaba a punto de dar a luz. La gente del pueblo acudía de preferencia a sus servicios, porque sabía plenamente que doña Romanita, como cariñosamente la llamaban,
Había hecho de su profesión un verdadero sacerdocio, acudiendo solícita a donde la llamaran, sin parar y sin importarle que la solicitaran personas que no podían pagar sus servicios. Así sucedió en esta ocasión. Llegó doña Romana festiva, alentadora, a donde sabía que no iba a obtener pago, y mientras ejercía sus funciones, a las que llegó con afortunada exactitud, en la pieza contigua, el pobre marido padecía una agonía de incertidumbres y temores. Su lámpara de carburo iluminaba un añejo grabado que representaba a Nuestra Señora de Guanajuato. A ella prodigaban sus oraciones empapadas de lágrimas. Al fin se abrió la puerta y apareció risueña la cara de la enfermera. «Ya no se preocupe», dijo la piadosa mujer. «Todo salió bien. Usted es papá de otro futuro minero». Rebosante de gozo, el minero le dijo a la partera: «Señorita, hoy me ha dado usted una esposa y un hijo, aunque esto con nada se paga. Dígame a cuánto ascienden sus honorarios». La enfermera se quedó pensativa. Luego dijo con penuria: «Para usted son 50, descontando unas inyecciones y algunas otras cosas que traje». El pobre hombre palideció, sacó una cartera que guardaba en los bolsillos del peto del overol, la despojó de una liga roja que la sujetaba, sacando un puñadito de billetes. «Señorita, ¿admite usted que le pague solo la mitad? Necesito guardar alguna reserva para lo que venga». «Señor, no me pague usted por ahora. Ya lo hará cuando sus circunstancias se lo permitan». Pero el minero se obstinó en hacer aceptar a la enfermera 25 pesos, pues discutió que así quedaría más desahogado. De la pieza contigua salió el llanto de un niño. La Virgen clavada en la hollinosa pared parecía sonreírles. Pasó el tiempo. Doña Romana, incitada por el intenso ajetreo propio de su oficio, llegó a olvidar el caso del minero, y mucho más el de la deuda contraída. Pero una mañana le sorprendió el pregón de un papelero. «En un derrumbe ocurrido en la mina del Pingüino, quedó sin vida el humilde minero Jesús Baladrán». En la memoria de la enfermera revivió la escena en que se habían conocido. Oró fervorosamente por la salvación de aquel buen hombre, ofreciendo desde el fondo de su corazón perdonarle la deuda pendiente. No obstante, algo ocurrió que vino a frustrar su generoso ofrecimiento. En la madrugada siguiente oyó que llamaban a su puerta. Ella creyó que en las nieblas del sueño había sufrido una alucinación y continuó dormida, pero a la mañana siguiente se repitió el caso, haciendo más intenso el golpeteo de la puerta. Supuso doña Romana que sería uno de tantos avisos relacionados con su oficio. Acostumbrada a que tales llamadas no tenían hora fija. Se puso una bata y bajó a recibir al solicitante. Vino a su memoria un rumor que había conmovido a la ciudad por aquellos días y que hablaba de asaltos, secuestros y otros delitos. Temerosa de ser víctima de algún ladrón, abrió con cuidado una mirilla o puertecilla que había en una de las hojas y preguntó: «¿En qué puedo servirle?». La voz de afuera le contestó: «No tema, señorita. Solo vengo a traerle un encargo». «Aquella voz, dijo entre murmullos y queriendo adivinar la mujer. Inconscientemente abrió y quedó muda de la impresión, ya que ante sus ojos se encontraba aquel trabajador recién fallecido en la mina. Estaba pálido como la nieve, pero llevaba consigo una mirada de agradecimiento. Ella sintió que se le helaba la sangre en las venas, que todo giraba en torno suyo, y finalmente se desmayó. El desvanecimiento fue breve, y refiere la leyenda que al recuperar el sentido, descubrió en una mesita vecina la cantidad de 25 pesos, pues el difunto había regresado del más allá solo para saldar la deuda que tenía pendiente.